Mi nombre es Michelle Alejandra Reza. El día de hoy voy a presentar mi actividad integradora y la finalidad de la actividad es identificar los personajes y la secuencia de actores para detectar el rol de cada uno. Haremos una muestra gráfica en la que puedas determinar los autores que hay y qué relación tiene entre ellos, principalmente el papel de los actantes y su papel en la historia. Sobre el sistema actancial de Greimas. Vamos a hablar un poquito sobre la vida del autor. La vida del autor, mira, vamos a hablar del libro El llano en llamas y vamos a tomar el cuento de Diles que no me maten, ¿ok? De Juan Rulfo. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Fue registrado en Sayula, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Como escritor, pues Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato pues, fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia, la revolución y la cristiada. Fue un novelista, cuentista, fotógrafo y editor. A Rulfo se le conoce sobre todo por su volumen de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y su primera novela, Pedro Páramo, de 1955. A partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela pues, fue El gallo de oro, de 1958, el cortometraje El despojo, en 1959, y su participación en el filme La fórmula secreta, 1964, son producto de ello. Durante las 2 últimas décadas de su vida, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. En todas estas variadas manifestaciones puede comprobarse que el pensamiento y las actividades de Rulfo se movieron al centro de poderosos polos: la ficción y la historia, la tradición literaria escrita y las riquísimas vertientes orales, la imagen verbal y la imagen fotográfica, la vanguardia estética y la innovadora superación de esta misma vanguardia, la cultura cristiana y la sólida previvencia de culturas indígenas en México y en América. La modernidad laica y la vitalidad de concepciones del mundo distintas, pero en ningún modo inferiores. La antropología y la realidad presente, la geografía rural y la vertiginosa mutación del paisaje urbano. Pares de conceptos que para el autor fueron retos y estímulos, unas veces en franco contraste y otras en armonía. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos de su país y el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo un motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. Este cuento del que vamos a hablar, que es El llano en llamas, es muy interesante, ya que es una novela y compilación de cuentos que fue publicado por vez primera en 1953 por la editorial Fondo de Cultura Económica. Este texto se clasifica en el marco de la corriente literaria de realismo mágico. Rulfo es el padre del realismo mágico con su relato descarnado y alucinante sobre el México posrevolucionario, lleno de sangre, ecos violentos de los cristeros y los pelones, a cuán más salvajes ambos. La muerte como leitmotiv de su obra, los pueblos olvidados entre las tolvaneras y el llano en llamas. El propio cuento de Diles que no me maten comparte gran similitud con un hecho que marcó la vida de Juan Rulfo: el asesinato de su padre. En una entrevista reconoce Rulfo que sus personajes son sacados de hombres y mujeres reales, de mujeres comunes, de hombres comunes, de verdaderos bandidos, de quienes toma la esencia para introducirlos en sus relatos, los toma como ejemplos, pero nada de ellos de lo que escribe es real, solamente los toma como ejemplo.
En este cuento, pues, tiene como tema principal la venganza, remordimiento y desesperación frente a la muerte. Se trata de Juvencio, que al cometer un error lo fusilarían por venganza del coronel. Él es hijo de Guadalupe Terrenos. Juvencio en el pasado mata a Guadalupe por unas tierras, ¿no? Todo el conflicto pues comenzó porque los animales, los borregos pastaban ahí, comían ahí. Entonces, pues empezó la riña entre Guadalupe y Juvencio. Juvencio, al no ver solución, pues lo único que vio en su momento fue matar a Guadalupe, aunque fuera su compadre. Estos eran compadres, no debemos olvidarlo. Ahora pues analizaremos un poco de la estructura narrativa de la obra. Hablaremos de la persona gramatical, el tiempo, la temporalidad y la trama, ¿no? La historia empieza en tercera persona, después pasa a primera persona y el narrador es homodiegético, ya que él forma parte de la historia que se está contando. Es más, o sea, no la vive, ¿no? Solo, no nada más la vive, o sea, la sufre, la siente. Es una temporalidad mixta, ya que va de pasado a futuro, de futuro pasado, o sea, estamos hablando de diferentes tipos de tiempo y por eso es una temporalidad mixta. El espacio en el que se desarrolla la historia para mí es un terreno baldío, verde, con demasiados árboles, y hace referencia a diferentes lugares donde Juvencio mata a su compadre por las tierras donde pues pasaban los borregos, ¿no? Volvemos a la redundancia. Esta historia está en un nivel intradiegético, se manifiesta a partir de la narrativa de la persona que está en el marco de un personaje activo. Ahora pues vamos a analizar los personajes según el modelo octancial de Greimas. No debemos olvidar que pues para Greimas primero debe de haber un objeto, sujeto, destinador, destinatario, un ayudante y un oponente. Aquí el sujeto es el personaje principal, es Juvencio, quien pues en un arranque de ambición mata a su compadre Guadalupe. El destinatario, el actante, es el coronel. Satisfacerá pues su ánimo de venganza, o sea, su manera de vengarse pues va a ser darle fusilar, ¿no? a don Juvencio. El ayudante es el hijo de Justino, quien pues ya no está, es el hijo de Juvencio, Justino, quien ya no está dispuesto a hacer pues mucho por él, pero pues le acompaña hasta el último segundo de su vida, ¿no? Él tiene miedo a ser juzgado por los demás, a decir, pues va a defender a su papá, pues es lógico que vas a defender a tu papá, pero pues tiene miedo a que lo juzguen igual que él, a que lo maten junto con su padre. El oponente y el objeto. El oponente es el coronel, ya que es el villano. Él busca venganza por la muerte de su padre. El objeto es la venganza. O sea, el objeto es la venganza de saciar su sed de poder matarlo, ¿no? Espero que te haya servido esta información, que me hayas entendido un poquito lo que quiero darme a explicar. Esta es mi última actividad integradora, mi actividad final para cierre de semestre, y espero que les haya encantado, que les haya gustado y que me haya sido un poquito explícita en la manera de darles a entender mi tema, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y esto es todo.